sin levadura. Repito, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Fíjense lo que dice, que vayan a la ciudad y le digan a un hombre que el maestro necesita un lugar para preparar la cena. Dice: y los discípulos hicieron como Jesús les dijo o les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el pan, este me va a entregar. Oído que la Biblia dice que comenzaron cada uno a preguntarle: ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y Jesús le respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Verso 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuere a ese hombre el no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es. Hermano, grábese por favor ese verso. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Por favor, no se le olvide eso para que veamos ahí algo tremendo. Dice el verso número 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos capítulo 14, verso 12. Vamos a leer el mismo acontecimiento pero narrado de otra manera. Es decir, vamos a ver otra versión. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: para que comamos la Pascua. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Versículo 14 dice: y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Y dice el verso 16: fueron sus discípulos y en la ciudad hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo, un entregar. Entonces ellos fueron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo. Preguntaron: seré yo. Él respondió y les dijo: es uno de los 12 el que moje conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuere a ese hombre no haber. Bien, verso 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es ¿qué? Esto es mi cuerpo. Les dio el pan y dijo: esto es mi cuerpo. El verso 23 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba
de nuevo en el reino de Dios. Por favor, Lucas 22, hermano. Discúlpeme la demora, solamente quiero leerle las cosas. No. ¿Lo tiene Lucas 22? El verso 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan. Veimos que Marcos decía 2 discípulos, aquí dice quiénes son, Pedro y Juan. Mateo dice que envió a sus discípulos, no dice cuántos. Ya sabemos que envió a 2 y ya sabemos quiénes eran. Uno era Pedro, el otro era Juan, diciendo: y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le dijo: aquí, que al entrar en la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde él entrare. Bien, en Mateo no dice que se van a conseguir un hombre, sino que salieron y entraron a la ciudad y hallaron el lugar. Pero Marcos nos dice a nosotros que cuando salieran los discípulos y llegaran a la ciudad, quiere decir que estaban a las afueras de la ciudad, estaban retirados un poco de la ciudad. Cuando llegaran, un hombre les iba a salir. La Biblia no nos dice quién es este hombre. Ha podido ser un hombre que Dios ya había contratado, Jesús. Ha podido ser sencillamente que Jesús conoce las cosas por el Espíritu. Tuvo una vez que un hombre le había salido a un encuentro, o sencillamente puede haber sido un ángel. El ángel se apareció salió al encuentro de ellos con el cántaro y los llevó hasta donde estaba la casa. Pero la Biblia dice que cuando los discípulos llegaron a la casa, buscaron al señor de la casa. Esta versión dice que buscaron al padre de familia. Vamos para que vea esta versión, hermanos, por favor. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle a este hasta donde entrare. Y cuando llegó a la casa, dice, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Le preguntó. Entonces él os mostrará un gran aposento, un cuarto, hermano. Un aposento es un cuarto, es una habitación. Si es un aposento alto, grande, caberían los 12, 13, 14 personas. ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él, verso 12, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El verso 15 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Versículo 17, y habiendo tomado la copa dio gracias. Hoy preste atención a esto porque aquí va algo diferente. Dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Verso 17 dice: y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? El versículo número 20 dice: de igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ya no había tomado la copa en el verso 17, sí había tomado la copa, la había repartido, dijo: esto no lo voy a beber más hasta que no esté en el reino de mi Padre. Tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. Y el verso 19 dice: y tomó el pan. Y el verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Más, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es enviado. Aquí dice que tomó la copa, después que tomó la copa, tomó el pan, y después que tomó el pan, tomó la copa. Ahora vamos a ver, por favor, Juan capítulo número 13. El verso número 21 en Juan capítulo 13 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice el verso 21 del capítulo 13.
El 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién es aquel de quien hablaba. El versículo número 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere. Oído, aquí no dice a quien meta la mano, dice a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sin embargo, acabamos de leer una versión que Jesús, todos los discípulos le preguntaron, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y después Judas le preguntó, Señor, soy yo. Jesús le dijo, tú lo dijiste. Pero aquí estamos viendo una versión que dice que el discípulo amado Juan, que estaba pegado con él al pecho, Pedro le hizo señas. Oído, por favor, véanme. Pedro le hizo señas a Juan. Pedro quería saber quién era y le preguntó al Señor, a Juan, le dijo, pregúntale quién es. Juan, que tenía el pecho recostado a Jesús, José Jesús, yo soy Juan, le dijo, ¿quién es? Y dice aquí esta versión que Jesús partió el pan y se lo dio. Dice, confunde, gloria a Dios. Están las 4 versiones igualitas. Está medio enredada la cosa, ¿verdad? La desenredamos. Está bien, depende de la perspectiva donde estuviera sentado acá. Óigame, el que meta la mano y moje el pan, ese es. ¿Sí o no? ¿Qué necesitábamos tener en la mano? Pan. Y dio gracias y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo, agarren el pan. Iglesia, ven a tierra. Aterricen, necesito que aterricen. Óiganme. Jesús dijo, el que meta la mano conmigo y moje él, ¿qué necesitaban tener en la mano? Porque el que moje el pan, ese es. El que no tenía pan en la mano, ¿qué hacía? Si Jesús dijo, el que meta la mano y moje el pan, el que no tenía pan en la mano, ¿qué hizo? Está tranquilo, pana, es el que meta la mano con el pan, ¿sí o no? Entonces, después que Jesús dice eso, agarra el pan, da gracias a Dios y lo parte y dice, tomen, esto es mi cuerpo. Chamo, no va a dar la señal, no va a dar pan, ¿sí o no? El que meta la mano y moje el pan, ese es, partió el pan y se los dio. Había que tener fe para agarrar ese pan, ¿no? Todos preguntaron, ¿seré yo? Respóndame que se me olvida. Todos preguntaron, ¿seré yo? ¿Qué pensaban los discípulos si preguntaron, ¿seré yo? Que cabía la posibilidad de que alguno fuera. ¿Sí o no? Ahora, si usted sabe que no lo va a entregar, ¿está seguro? Si usted está seguro que no lo va a entregar, ¿seré yo? Jesús se aparece ahorita aquí en Camino al Cielo. Un ejemplo. Jesús se aparece a mí aquí y dice, el que levante la mano, ese me va a entregar. Y todos, usted se pondría a preguntar, ¿seré yo? Si usted pregunta, ¿seré yo? Es porque cabe la posibilidad que usted fuera. Después que Jesús dice, el que levante la mano conmigo, me va a entregar, termina de decir eso y dice, ahora vamos a adorar al Señor y yo quiero que todos la levanten. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Está agarrándola? La seña es que el que meta la mano conmigo, ese va a ser, pero tiene que meterla con mi pan. Bueno, yo partí el pan y se lo juego. Tranquilo, ya vamos a entender todo eso. Estás gozándote, Raiza. Pero no habla más nada. Mira lo que dice Jesús aquí. Verso 25. Ya luego el 25, el 26 dice, quien yo diere el pan mojado aquí, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, dice el versículo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dio
¿Por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo de noche. Estamos viendo la versión de Juan, correcto, y nos damos cuenta que en la versión de Juan no estamos viendo a un Jesús que partió el pan, lo dio a los discípulos y dijo: tomad, come, este es mi cuerpo. Tampoco estamos viendo en la versión de Juan a un Jesús que tomó la copa y le dijo: tomen la copa porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hermano, no nos vamos a caer a coba. Vamos a hablar clarito lo que acabamos de leer. En las 4 versiones del Evangelio hay distorsión en el acontecimiento. ¿Por qué? Por las versiones del Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están narrando un acontecimiento. Ellos están narrando algo como a ellos les contaron o como ellos estuvieron y vieron que sucedió. Oído. La Biblia nos enseña a nosotros, la teología, perdón, la Biblia no, pero la Biblia nos da evidencia de eso. La teología nos enseña a nosotros que existen 2 inspiraciones. Está la inspiración teunósteno, que es un término en griego que se traduce inspiración, y está una inspiración ferómeno, que es un término en griego que se traduce también inspiración. Una es teunósteno, una es ferómeno. ¿Cuál es la inspiración teunósteno? Es aquella donde el Espíritu de Dios inspira al autor para que se escriban las cosas como sucedieron y como se dijeron, pero Dios no estaba de acuerdo. Pero como así se pensaba, así se escribió. Ejemplo. La serpiente le dice a Eva: Eva, el día que comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos, chica, y tú vas a ser como Dios. Le mintió, ¿verdad que le mintió? Pero eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva, ¿sí o no? Ahora, el hecho de que eso está registrado en la palabra, ¿eso es palabra de Dios? O sea, para que la serpiente engañara a Eva, no, aunque está en la Biblia, eso no lo dijo Dios. Pero Dios le dijo a Moisés, que es el autor de Génesis: Moisés, escríbeme ahí lo que la serpiente le dijo a Eva, que se registra las cosas que dijeron. Este tipo de inspiración se conoce como teunósteno, cuando se escriben las cosas como sucedieron. Usted lee Samuel y usted lee Crónicas, y en Samuel usted va a conseguir un versículo que dice: y Jehová incitó a David a censar a Israel. Y la ira de Jehová se encendió en contra de Israel, y Jehová incitó a David a censar a Israel. Y después va y lee Crónica y dice: y Satanás incitó a David a censar a Israel. ¿Por qué Samuel dice que fue Jehová y por qué Crónica dice que fue Satanás? ¿Cuál es la verdad? La verdad fue Satanás, pero Samuel pensaba que había sido la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque a Samuel no se le reveló que quien incitó a David fue Satanás, y por eso Samuel escribe que es Jehová. Pero a Crónicas sí se le revela, y Crónicas escribe que fue Satanás el que se reveló. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo en Samuel una inspiración teunósteno, y aquí estamos viendo en Crónicas una inspiración ferómeno. Segundo, el autor del libro de Reyes entiende que quien está provocando un espíritu que atormente a Saúl es Jehová. ¿Por qué él lo entiende así? Porque en el Antiguo Testamento el misterio de Satanás no había sido revelado, y como el misterio de Satanás no había sido revelado, se pensaba que todas las cosas malas provenían de Dios. Job, que estaba lleno de lepra, escribe: recibiremos de Dios el bien. Entonces, como se pensaba que lo malo venía de parte de Dios, la Biblia dice que Dios está a Saúl. Y cuando Saúl estaba atormentado por el espíritu malo que Dios mandaba, Saúl oraba y Dios le mandaba a David con el arpa, y David tocaba el arpa, y Saúl se calmaba. Y Dios allá arriba estaba como un loco esquizofrénico, mandando un espíritu malo que lo atormentara y después mandando a David a que le tocara el arpa. Eso es lo que la Biblia dice, pero no es lo que la Biblia quiere decir. ¿Cómo es eso? Que Dios manda un espíritu malo a que tormente a Saúl, y después cuando logra atormentarlo, entonces Dios le dice al espíritu malo: quítate que ahora voy a mandar a David. Y mandaba a David con el arpa, y David tocaba el arpa, y Saúl le decía a David:
Ya, chamo, se me está pasando, gracias. Y Dios, ¿se te está pasando, Saúl? Sí. Espíritu malo, dime Jehová, anda otra vez a atormentarlo. Y venía otra vez el espíritu malo y atormentaba a Saúl. Y Saúl, ay, estoy atormentado. ¿Estás atormentado? Sí, Jehová, no aguanta. Espíritu malo, dime Jehová, quítate que ahora voy a mandar a David. ¿Es un Dios loco? ¿Es un Dios esquizofrénico? ¿A quién dos tenemos así? Mentira. Quien mandaba el espíritu malo a atormentar a Saúl, ¿quién era? Satanás. Pero el misterio de Satanás no había sido revelado. Entonces, óigame lo que voy a hablar ahora. Hago toda esta introducción para que usted entienda. Hago toda esta introducción para que usted entienda lo que voy a hablar ahora. Hermano, oído con lo que voy a decir. No celosos de la palabra. Ellos están escribiendo un acontecimiento que sucedió, pero no están escribiendo con revelación, aunque lo que escribieron es palabra revelada. ¿Entendieron este disparate que acabo de decir? No lo entendieron, qué bueno, yo tampoco. Óigame, hermano, lo que escribieron fue lo que ellos entendieron que sucedía, lo que ellos vieron, porque a mí no me cuadra que hayan 4 versiones. Le preguntaron quién había sido el que lo iba a entregar, dijo que no sabía. Después dijo, no sé, el que meta la mano. Le preguntó, Señor, soy yo. Tú mismo lo has dicho, Mosca, yo no dije nada. Tú fuiste el chismoso. Ahora quedó registrado que tú fuiste el que dijiste quién había sido. Entonces leemos otra versión y otra versión dijo que no fue que lo dio, sino que Jesús dijo, a quien yo agarre el pan y se lo dé, ese es. Entonces él agarró el pan y empezó, Tim Marín de 2 piringües, entonces se lo dio a Judas. No, entonces cuando leemos todas esas versiones decimos, aquí pasa algo. Coro de ángeles. Ahora vamos a ver si yo tengo razón o no tengo razón. Vamos a ver la cena del Señor. Y vamos a empezar a entender esto. Pregunto, voy a empezar a preguntar para empezar a derribar vacas. ¿Será que Jesús había celebrado la cena del Señor? Sí. La Pascua, perdón. ¿Será que Jesús había celebrado la Pascua? Sí, óigame. A los 30 años de ministerio, 30 años de edad, lo llaman al ministerio. Dios llama a Jesús. Cuando Dios llama a Jesús al ministerio, Jesús llama a 12 discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús ejerciendo el ministerio? ¿Cuánto tiempo estuvo con sus discípulos? ¿Cada cuánto se celebraba la Pascua? Todos los años. Indica entonces que cuando Jesús tenía 30 años, ya tenía a sus discípulos que los había escogido y vino la Pascua. Cuando vino la Pascua, Jesús celebró la Pascua con ellos. Claro que la celebró porque Jesús es judío y como judío Jesús tenía que celebrar la Pascua. Por consiguiente celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque él andaba para arriba y para abajo con sus discípulos. Dormía con sus discípulos, oraba con sus discípulos, viajaba con sus discípulos, montaba a sus discípulos a la barca, pagaba impuestos con sus discípulos. Yo no quiero que nos imaginemos a un Jesús, chamo más así, no vayan a beber mucho. Y si beben mucho se toman un Gatorade. ¿Ustedes se imaginan Jesús en eso? Yo tampoco me lo. Quiere decir que Jesús estaba con sus discípulos y la primera Pascua de su ministerio la celebró con sus discípulos, ¿sí o no? Pasó el otro año, llegó el segundo año de ministerio y Jesús celebró también su Pascua con sus discípulos. Al punto que la Biblia nos dice que cuando llegó la Pascua, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? La pregunta, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Me indica que ya la celebraban. Pero la Biblia nos va a narrar es esta Pascua. Porque esta es la Pascua que Jesús va a celebrar. Jesús establece la cena del Señor. En otras palabras, en esta Pascua que voy a celebrar, les voy a revelar qué voy a hacer con mi cuerpo y qué voy a hacer con mi sangre. Pero los discípulos no se ofendan, los que me están viendo por televisión, no se ofendan con lo que voy a decir. Los discípulos estaban en la más y total, absoluta carnalidad. Todos. Al punto que los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Y como no entendieron lo que Jesús estaba haciendo, así lo escribieron. Y lo voy a probar. No entendían. Óiganme. ¿Vamos a celebrar la Pascua? Sí, vamos a celebrar la Pascua. ¿Cuándo? En la Pascua. Vayan y me preparan ¿qué?
el lugar, vayan y me preparan el sitio. ¿Qué era celebrar la Pascua? Era hacer memoria del día que Dios sacó a la nación hebrea de Egipto. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué en la Pascua? Pan sin levadura y hierbas amargas. Óigame, que Lucas nos dice que tomó la copa, la repartió y después tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es derramada por vosotros, si ya había tomado la copa. Óigame, hermano, el problema es que los evangelios nos están narrando un acontecimiento, pero no nos están revelando nada. Cordero, pan y hierbas amargas. Ahora, yo quiero que tú te imagines a los discípulos judíos en su tradición judía participando de la cena pascual, un cordero, un pan y unas especies amargas. Yo quiero que tú te imagines a los discípulos comiendo el cordero, o no comían cordero. ¿Qué comían, Aquiles? Cordero. Estaban comiendo cordero. Y como estaban comiendo el cordero, entonces como no podían tomar vino, porque todavía no había establecido que era la sangre, entonces tú te imaginas a los discípulos comiendo cordero. Jesús, ya va, todavía no he establecido la cena. O tú te imaginas unos discípulos comiendo cordero, vino, picaron el pan, se lo comieron, porque el pan era parte de los elementos de la cena pascual. Comieron pan. Y ahora que vienen las hierbas amargas, ahora vamos a comer hierbas amargas. Cada uno tipificaba una cosa, no lo voy a explicar ahorita, no tengo tiempo. Pero cuando comieron las hierbas amargas, ahí estaba ¿qué? Unas tremendas copas de vino. ¿Qué tú crees que hacían? Se comieron el pastor, se paraban y se daban golpes de pecho para que les bajara el cordero. Y todo, ¿tú crees que Jesús comía cordero, comía pancito, comía hierbas y el vinito estaba ahí qué? También le daban al vino. ¿Qué es lo que te quiero enseñar? Porque la palabra dice que cuando Jesús estaba cenando les repartió la copa y les dio. Pero después es que vino el establecer la cena. ¿Qué es lo que te estoy mostrando? Que no es que la Biblia tiene errores ni que tiene confusiones, sino que la Biblia está narrando hechos. Unos vieron lo que Jesús hizo, otros narran que tomó el pan, otros narran que tomó la copa, otros narran que comió primero, otros narran que comió después, otros dicen que Judas dijo: meto la mano, no meta la mano, chamo, yo te doy el pan, no metas el pan, yo meto la mano. Otro dijo: ¿quién es? ¿Seré yo? No seré yo. Pedro le preguntó: pregúntale. ¿Pero qué le pregunto? ¿Quién es, chamo? A ver si soy yo para salir corriendo. Pero ¿quién recibe la revelación de lo que sucedió ese día? Pablo. Por consiguiente, cuando se va a enseñar la cena del Señor, se tiene que tomar en cuenta es la revelación, no el acontecimiento. En otras palabras, amados, si nosotros nos ponemos a enseñarle a la iglesia lo que es la cena del Señor, qué significa la cena del Señor y cómo se instituyó la cena del Señor, vamos a salir esquizofrénicos, locos aquí, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque uno dice que le preguntó que partió el pan, el otro dijo el que meta la mano. Porque hay una versión que dice que el que meta la mano es, ¿sí o no? La acabamos de leer. Pero hay otra versión que dice que él partió el pan y se lo dio, ¿o no? Bueno, yo no metí la mano, tú me lo diste, tú me hiciste culpable a mí. Jesús, no sé cómo va a caer esto. Jesús no sabía quién era. No sabía. O sea, yo no quiero que tú te imagines a Jesús cuando Jesús bajó a escoger los 12. No fue que Jesús dijo Mateo, Bartolomé, Felipe, Tomás, escogió a los 11 y después, entonces Jesús decía, Judas hizo así: Judas, uy, vente. No, Jesús lo escogió como un discípulo. A Jesús se le revela que el que meta la mano en el plato, ese es. Cuando Judas mete la mano en el plato, Jesús lo ve y le dijo: tú lo dijiste, o sea, tú eres. Óigame lo que voy a enseñar, óigame, presten atención. Estaban tan en la carne, o sea, tan en sus costumbres. Estaban tan en sus costumbres
que no tuvieron ni tiempo ni disposición para que lo que Jesús estaba haciendo se les revelara. ¿Qué está diciendo, pastor? Oído. La Pascua. Jesús estaba cenando ¿con quién? Con judíos. Sí. Ahí no habían margarinos, ahí no habían griegos, ahí no habían españoles, ahí no habían cumaneses, ahí habían judíos. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Porque esa era su fiesta. ¿Qué conmemoraba la fiesta pascual? Que Dios los había redimido de la esclavitud. Y que cuando el cordero era sacrificado en la Pascua, Dios perdonaba los pecados del pueblo por un año. ¿Estamos aquí? Amén. Mira a los discípulos en la Pascua. Están celebrando la Pascua. Jesús parte el pan y se lo da y le dice: esto es mi cuerpo. Por vosotros es partido, por vosotros es dado, por vosotros es ofrendado. Terminaron de comer, terminaron de partir el pan y Jesús agarra la copa y dice: esta copa es mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto. Está leyendo las versiones. Es derramada para perdón de pecados. Esta copa es derramada para redención de los pecados. El pan, partió el pan y le dijo: este cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Partió el pan, se los dio y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Partió el pan, lo dio y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Última versión: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Judas, ¿qué estaba anunciando Jesús? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Segunda versión: porque el que meta la mano conmigo en el plato, ese va a ser. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Judas metió la mano en el plato y le dijo: ¿seré yo? Tú lo dijiste. Tercera versión: porque el Hijo del Hombre va a ser entregado, porque así está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiese sido no haber nacido. Estaban los discípulos chorreados: ¿seré yo? Cuarta versión: dice Jesús: este es mi cuerpo que por vosotros he entregado, porque uno de ustedes me entregará. Pedro ve a Juan al lado de Jesús, la cabecita recostada, y Pedro le dice a Juan: Juan, atolondrado ahí, pegadito al Señor. Qué rico, ¿verdad? Estar pegado al Señor. Entonces Pedro le dice a Juan: pregúntale quién es. Que le pregunte quién es el que va a entregar, cabezón, quién es el que le va a entregar. Y ahí Juancito le dice: Jesús, ¿quién es? Pedro estaba preocupado porque es tan increíble que Jesús le dice a Judas: tú eres. Que la versión dice y se lo dio. Pero lo más increíble de todo es que Judas se para. Ahora yo voy a probar que estaban en la carne. Y cuando Judas se para y se va, Jesús le dice: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Qué pensaron los super espirituales? ¿Qué pensaron los super reveladores? ¿Que iba para dónde? Como Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, véaslo pronto. Ahí dice la versión lo que los discípulos pensaron. Pensaron, uno, que iba a preparar lugar para la fiesta. Una persona me dijo: pero ¿cómo va a preparar lugar para la fiesta si yo estaba en la fiesta? No estaba hablando de esa fiesta, estaba hablando de la fiesta de los 6 panes. En otras palabras, como venía la fiesta de los 6 panes, la fiesta de los panes sin levadura, de los días, pues muchos pensaron que Judas se había ido a la ciudad a averiguar: oye, yo necesito buscar un hotel que tenga desayuno incluido, que tenga piscina, porque somos 2 y Jesús son 13. Yo no voy a dormir con Juan, Jesús no va a dormir con Juan, cada uno va a dormir en su cama. Entonces empezó a buscar hoteles en Jerusalén a ver quién tenía un buen paquete para la fiesta de los 6 días, que incluyera el desayuno y por lo menos que tuviera una piscina. Entonces pensaron que se había ido a preparar lo de la fiesta. Otros pensaron que se fue a darle dinero a los pobres. Pero lo más increíble de todo esto es que tenían al cordero ahí
que tenían al dador de vida, que tenían a Jesús, que Jesús les estaba diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramado. Y no hubo uno que dijera: ya va Jesús, un momentico. ¿Qué día es hoy? Hoy es día de Pascua. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la Pascua. Pero es que tú acabas de decir que este pan es tu cuerpo. Sí. Y tú acabas de decir que este es podido y que ese cuerpo tuyo va a ser entregado. Yo te acabo de oír, Jesús. Y Jesús: sí, ajá, dale, ¿qué más? Y ahorita agarraste la copa, ajá, y entonces, bueno, y agarraste la copa y dijiste: esta copa es mi sangre que por vuestros pecados es derramada, y que es derramada para redención de pecados. Sí, lo acabas de decir, Jesús. Ajá, y en la Pascua tú dijiste que cuando los corderos eran entregados, lo hacían para remisión de pecados. Sí, y ahora se acaba de parar Judas y le dijiste a Judas: anda a hacer lo que vas a hacer, y lo que vas a hacer hazlo pronto. Y ahorita cuando partiste del pan dijiste que este cuerpo iba a ser entregado y que uno de nosotros te iba a vender. Chamo, lo que yo estoy viendo aquí es que tú eres el cordero que te vas a sacrificar, que tu sangre va a ser derramada en la cruz, y que este vino lo que representa es tu sangre, y que el que se acaba de ir corriendo lo que va a hacer es entregarte. Pero no hubo uno, no es que todos están en la carne. Pero nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Y como nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen, por eso es que nosotros leemos las 4 versiones, y las 4 versiones nos dejan locos. ¿Por qué? Porque escribieron carne. Porque escribieron fue lo que vieron y lo que le parecieron. Pastor, ¿cómo va a decir eso si toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, pero en el tipo de inspiración teonósteno, el Espíritu de Dios les permitió escribir eso. Pero hermano, yo doy gloria a Dios por Pablo. Doy gloria a Dios por apóstol Pablo. Porque óigame lo que les voy a decir. Permítame esta segunda parte del mensaje. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y en la Biblia hay cosas que se mencionan que no están escritas en la Biblia. Que hay cosas que la Biblia es ejemplo. Pablo dice, cosa como está escrito. Pablo dice, como está escrito. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es la que Dios tiene preparado a los que le aman, las cuales nos reveló a nosotros. Pablo dijo que eso estaba escrito, ¿sí o no? ¿Lo ha leído en la Biblia que Pablo dijo como está escrito? Bueno, usted empieza a buscarlo por toda la Biblia, ¿dónde está escrito? Y no aparece. Pero Pablo dice que está escrito. 2. A usted le preguntan cuáles son las cartas del apóstol Pablo, y usted va a decir que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, posiblemente Hebreos. Y las otras son Santiago, Pedro, Juan y Apocalipsis. En otras palabras, en la canonización, ¿qué es la canonización? El profeta Esdras hizo una ley de canonización. El término canon es medida. Y los escritos bíblicos pasaron por unas medidas, unas leyes. Y si aprobaban esas leyes, el libro era canonizado. Por consiguiente, era aceptado como de inspiración divina y ¡blum!, lo incluyeron en la Biblia. Pero existen lo que nosotros llamamos libros apócrifos, lo que la teología llama libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que cuando pasaron por la ley de la canonización, tuvo pelones. Y no los aceptaron como de inspiración divina, pero oído lo que voy a decir, eso no quiere decir que lo que esté escrito ahí no tenga valor o no haya sido de inspiración divina o no sea verdad. Peor aún, hermano, hay evangelio de María, hay evangelio de Pedro, hay evangelio de María y hay evangelio de Pedro, aunque nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice: Colosenses, cuando terminen de leer esta carta, por favor se la mandan a la iglesia laodicense o la Odisea. Y hasta que le escribía a la de la Odisea,
que se la manden para que ustedes la lean. ¿Han leído ese versículo? Yo lo leí aquí un día. Entonces, si la carta de Pablo escrita a los colosenses les está diciendo, cuando ustedes terminen de leer esta carta, mándenselo a la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea que les mande la que les escribía a ellos para que ustedes la lean, pregunto, ¿hay una carta que Pablo le escribió a la Odisea? Sí la hay, porque Colosenses la menciona. Entonces, si hay una carta que Pablo le escribió a la Odisea, ¿a usted no le gustaría saber qué le escribió? A mí sí, porque yo soy un estudioso de la palabra. Y como estudioso de la palabra, a mí me gustaría saber qué fue lo que Pablo le dijo a la Odisea. Pero en nuestra Biblia no tenemos registrado lo que Pablo le escribió. ¿Por qué? Porque no la canonizaron. Pero el hecho de que no la hayan canonizado no quiere decir que lo que ahí decía no es importante. Si usted dice, no, pastor, lo que pasa es que no la canonizaron porque lo que Pablo le escribió a la Odisea era prácticamente lo mismo que le escribió a los colosenses. Si hubiese sido lo mismo, Pablo no le dice, cuando ustedes terminen de leer Colosenses, se la mandan a la Odisea y la de la Odisea me lo leen aquí. Porque ¿para qué Pablo los iba a poner a leer dos cartas si eran lo mismo? ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Ahora, hay cosas que Pablo le escribió a los odicenses que no está en Tesalónica, no está en Filipo, no está en Efesios, no está en Corintios, no está en Romanos, no está en Timoteo, que a mí me gusta saber inspiración de Dios. Por consiguiente, nosotros tenemos que entender una cosa. Escribía con inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo nos revela el significado de la cena del Señor. Y es la segunda parte de mi mensaje. Yo quiero que nosotros vayamos a ver qué significa el pan que por vosotros es partido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta sangre que por vosotros es derramada? Y óigame, hermano, aquí la revelación de la palabra. Nosotros creemos mucho en la salvación y está bien. Y nosotros está bien que creamos que Jesús entregó su cuerpo en la cruz para nosotros ser salvos. Y que la sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Pero te tengo otra noticia. El cuerpo fue partido para que tú fueras sano. La sangre te limpia y el cuerpo partido te sana. Porque las enfermedades no son nuestro legado, las enfermedades no son nuestra herencia, las enfermedades no son nuestro dominio. Jesús dijo, mi cuerpo partido por vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos partidos por la enfermedad. Óigame, yo no te estoy hablando si está mal o no está mal que tú te enfermes. Yo no te voy a predicar eso. Yo no te voy a hablar, amado, yo no te voy a hablar a ti. Tú le abriste puertas al enemigo por las cuales él ahora está viendo a exigir el derecho por la enfermedad. Pero yo te estoy hablando de que mi Cristo murió y que le reveló a Pablo lo que significaba su muerte y le reveló a Pablo lo que significaba su resurrección. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 11 para que veamos la revelación que está ahí. 1 Corintios 11. Como Pablo no estuvo en la Pascua. ¿Aló? ¿Están conmigo? Pablo no estuvo en la Pascua. Pero Pablo escribe esta carta 50 años después de la muerte de Jesús. Eso es lo que la historia dice. Entre 50 y 55 años fue escrita la carta. Por consiguiente, cuando Pablo escribía, hubo hombres que vieron a Jesús resucitado que todavía estaban vivos. Pedro es uno. Pedro vio al Señor resucitado. Pedro fue discípulo del Señor. Pedro caminó en agua. Pedro estuvo con el Señor. Pedro vio al Señor resucitado. A Pedro se le apareció. Pedro fue al sepulcro. Pedro vio la piedra movida. Pedro vio el sepulcro vacío. Pedro vio las vendas o la sábana o el sudario, como usted le quiera decir. Pero Pedro también escribe y dice, wow, es que el apóstol Pablo escribe unas cosas que son difíciles de entender. Pero Jesús, Pablo no estuvo en la Pascua. No, Pablo no estuvo. Pablo se sentó con las 12 en la mesa. No. Cuando Jesús estableció la cena del Señor, ahí estaba Pablo. No, pero estaba Pedro y estaba el uno y estaba el otro.
Entonces Pablo dice, porque yo recibí del Señor, es lo que usted va a leer ahorita, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, a mí no venga ningún discípulo, a mí no venga ningún apóstol a criticarme por lo que voy a enseñar, porque aunque yo no haya estado en la cena, esto lo recibí por revelación. ¿Aló? Por revelación lo recibí. Porque ustedes cuando lo escribieron, ustedes lo escribieron en la carne, o sea, lo que había sucedido. Pero lo que yo voy a enseñar ahorita, lo voy a enseñar por revelación. Aunque no haya estado ahí, Jesús me lo reveló. Y yo digo lo mismo que Pablo, ha revelado el significado de la cena del Señor. Significado del por qué el cuerpo es partido y por qué la sangre derramada. Y si usted cree, hermano, que usted es salvo, y usted cree que la sangre lo ha limpiado de todo pecado, crea también que el cuerpo fue partido para que usted sea sano. Porque la iglesia conoce mucho los beneficios de la resurrección, pero tiene que conocer los beneficios de su muerte. Porque cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Ustedes me quieren conmemorar a mí. Sí, bueno, sean una iglesia que vive en fe, sana, que la gente le vea tomando el pan y los vea tomando la copa. No los vea enfermos, tuberculosos, todos picados de pulmón. Que los vea sanos, den testimonio de mí. Háganme memoria. Esa es la mejor manera de hacer memoria. Que cuando yo tomo el pan y cuando yo tomo la copa, yo recuerdo lo que él hizo. Ya, un momentico, ese cuerpo fue partido por el mío. El cuerpo, el pan, el pan, el pan. Óigame, hermano, Jesús agarró el cuerpo. Yo quiero que toda la palabra se te revele en ese acontecimiento. Jesús dijo, este pan que tengo es mi cuerpo. ¿Quién lo partió? Dígame quién partió el pan. ¿Quién lo partió? ¿Sabe lo que dice la Biblia? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo. Mercedes, a Jesús no le partieron el pan. Jesús no llegó allá obligado. Jesús estuvo la noche de la Pascua y en la madrugada se fue al Getsemaní a orar. Pero cuando Jesús estuvo en la Pascua, Jesús agarró el pan que sabía lo que le venía. El pan representaba su cuerpo. Jesús sabía cuánto iba a sufrir. Jesús sabía que todas las enfermedades, que todas las dolencias y que el castigo de nuestra paz venía. Hermano, ya la cena la he celebrado, ya la Pascua la he celebrado. Ahora voy a agarrar este elemento que tengo en la mesa, este elemento que representa para ustedes el pan sin levadura, pero para mí ahora es mi cuerpo. Jesús, aleluya, y agarra el pan y lo parte. O sea, él mismo se entrega. A él no lo obligó nadie, él se humilló. Jesús no agarró y dijo, no, chamo, yo no puedo partir este pan, que lo parta otro. Jesús agarró el pan y lo partió. ¿Saben qué? Por mi propia voluntad me voy a sacrificar. A mí nadie me va a llevar ni obligado, ni con el brazo dobrado para la cruz. Yo mismo lo parto. Y habiendo partido el pan se lo dio. Se ofreció. El que no estimó el ser igual a Dios se ofreció. Solito se ofreció, sin que lo manipularan, sin que lo obligaran. Dijo, este es mi cuerpo. Por vosotros es entregado. Por vosotros es partido. ¿Para qué partió el cuerpo? Para que la enfermedad no lo parta. Para que un infarto en el corazón no se te lo parta en dos. El cuerpo de él fue partido. Hermano, está bien que creas en su sangre. Su sangre nos da redención. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando con el cuerpo? ¿Cuál es la memoria que estamos haciendo? ¿Qué es para nosotros hacer memoria? Llorar porque el Señor se murió. Tú quieres hacer esto en memoria de Él. Cuando tomes el pan, recuerda que ese cuerpo fue entregado para que tú seas sano. Uno de vosotros me va a entregar. Sí, aquí está mi cuerpo, agárralo. Usted agarraría el pan. Si vamos a juntar contigo la mano en el pan, todos tenemos que estar igualitos, agarremos todos el pan. Seré yo. Para que Él murió por nosotros. ¿Tú crees que Jesús solamente extirpó el pecado cuando derramó su sangre? Jesús también quitó tus enfermedades cuando entregó su cuerpo.
por vosotros es que este cuerpo va a ser partido. Porque si el partir el pan y el entregar su cuerpo no tiene significado, agarre la copa y diga, esta copa es derramada, esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada, y punto. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 3 cosas, hermano, para que veamos la revelación. Los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tratan de describirnos lo que sucedió, pero nada nos revelan. Porque lo más importante no era cuándo agarraron la copa, cuándo agarraron al pan, quién entró primero, quién entró después, si nos vamos a conseguir un tipo con un cántaro de agua, si nos va a llevar para el aposento, quién es el que va a acomodar la mesa, quién puso el arbolito, quién puso el nacimiento. Eso no es lo que nos interesa. Lo que me interesa son que ustedes aprendan 3 cosas, están en la cena, que tenemos que aprender. Una, este cuerpo va a ser entregado. ¿Por qué? Porque uno de ustedes me va a traicionar, pero este cuerpo tiene que ser entregado para que me lleven al Sanedrín y el Sanedrín me ofrezca como ofrenda. Hoy está viendo esta cena porque hoy es el día de la Pascua, y así como una vez yo lo saqué de Egipto, y como ángel, porque no sé si todavía usted no sabe que el ángel de Jehová no es otra cosa que el verbo, pero ese es tema para otra predicación. Que como ángel los guié y como el ángel de Jehová los acompañé por todo el desierto. Y ahora que estoy aquí celebrando con ustedes la Pascua, lo que les quiero enseñar es que llegó el momento de que mi cuerpo sea entregado por ustedes, y que llegó el momento de que mi sangre sea derramada por ustedes, y enseñarles y revelarles que uno de ustedes me va a entregar. Eso es lo que resume todo aquello, William. Lo resume, porque a Pablo lo que le interesa es revelar la palabra. Y Pablo dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Para que no haya discusión, ¿quién me lo enseñó? A mí no me lo enseñó nadie. Porque si lo enseño como lo enseñó Mateo, me pelo. Y si lo enseño como lo enseñó Marco, me pelo. Y si lo enseño como lo enseñó Lucas, me pelo. Y si lo enseño como lo enseñó Juan, me pelo. Porque Andrés Noguera acaba de leer las 4 versiones y una está más diferente que la otra. Entonces yo no me voy a poner a enseñar lo que está escrito, yo voy a enseñar lo que es revelación. Y eso es otra cosa que le quiero enseñar a la iglesia. No enseñes lo que está escrito, pídele a Dios iluminación para la palabra. Porque hay muchas cosas que están escritas y no son como están escritas, aunque fueron inspiración de Dios. Te quiere aprender esto, inscríbase en el instituto. 3 personas en el primer semestre, da pena. 3 personas en el primer, hemos podido agarrar el primer semestre de teología porque lo que hay es 3 en Cristo. No perezcas por falta de conocimiento. Aprovecha la oportunidad que se te está dando para que escudriñes, para que indagues, para que profundices en la palabra, para que estudies. Y Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue, ¿qué? ¿Cómo dice Pablo? La noche que fue entregado, porque es una de las cosas que nos debe importar. Fue entregado, fue traicionado, pero se ofreció a sí mismo. El pan lo partió él. Él lo partió, él lo dio a sus discípulos. Y dice, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, punto. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, por vosotros he partido, hacer esto en memoria. Te quiere hacer memoria del Señor, enfermedad de su cuerpo. Te quiere hacer memoria, no es su legado. La enfermedad no es su herencia. Porque ¿qué vamos a hacer memoria? ¿Cómo vamos a hacer memoria del Señor? Ah, no, pero es que como la muerte del Señor anunciáis, por eso es que yo me estoy muriendo cuando tomo la cena, porque yo anuncio con mi cuerpo su muerte. Porque cuando la gente me ve tomando la cena, dice, ay, mira, está tan muerto como el Señor. Entonces así anuncian la muerte. No, cuando Jesús dijo que la muerte del Señor anunciaba es para que sonara tetas. ¿Cuál es el problema? Que anunciemos la muerte. No hay problema anunciar la muerte, porque cuando anunciamos que murió, la gente dice, ¿cómo que murió si él está sentado a la derecha? Ah, porque al tercer día resucitó. Eso es anunciar su muerte. Es celebrar, hermanos, celebrar en victoria todo lo que él conquistó en la cruz. Porque Jesús no solamente conquistó un lugar en el cielo. Hermanos, no somos ángeles, todavía vamos a tener cuerpo celestial, pero no somos ángeles. Dios nos hizo terrícolas. ¿Y usted sabe cómo Dios nos hizo en la tierra? Óyeme, Dios nos hizo benditos, nos hizo prósperos, nos hizo sanos. Esa es la mejor manera de nosotros conmemorar su muerte, hermano. No que andemos muertos, sino que conmemoremos su muerte. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, este es el nuevo, hace esto todas las veces en memoria. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, ¿qué haces? Anuncias la muerte del Señor. ¿Cómo? Anunciando sus beneficios.
¿Cómo la anuncias? Anunciando sus beneficios. De manera, esto no me dio tiempo de enseñarlo allá, deme 5 minutos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Pues Jesús fue entregado y Jesús partió el pan. En el cuerpo del Señor, creía Judas en el cuerpo del Señor. Recibió revelación Judas. Esto es mi cuerpo, por vosotros va a ser partido. Esta es mi sangre, por vosotros va a ser derramada. ¿Qué hizo Judas? Se paró. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vayas a hacer, anda a hacerlo de una vez. ¿Qué fue a hacer Judas? A entregar al Señor. Hermano, cuando usted tome la cena, discierna de qué lado se va a poner. ¿Del lado de Judas o del lado del Señor? Perdón. Usted se toma el pan sin fe, lo hace indignamente. ¿Por qué tener fe para creer que ese cuerpo por las enfermedades fue partido? Por las enfermedades fue partido. Hay que tener fe para creer que esa sangre es derramada para limpiarme de pecado. Y todo el que come y bebe sin discernir eso, indignamente lo está comiendo. Porque no es el acto. No es el acto. Lo que te hace partícipe de su cuerpo y lo que te hace partícipe de su sangre, no es que comas pan. No es ni siquiera ese pan. No es ni siquiera que el pastor diga, este es el cuerpo del Señor. Lo que te hace de su sangre es la fe depositada. Y cuando porque yo no parto el pan, no se han dado cuenta, lo parte Heli o Nidia o Sonia. Pero cuando nosotros llegamos ya ese pan está partido, ¿o no? Y esa copa es jugo. Hasta Kool-Aid he tomado yo. No aquí, pero yo he tomado Kool-Aid. Una vez tomé Kool-Aid, mañanita de uva. Tú los ves. Pastor, a ver si ponen vino. Porque es vino. Es el vino el que nos sana a uno. Sí, porque con María Magdalena, ella estaba en la cruz cuando el Señor lo crucificaron. Y un poco de sangre de la que chorrió. Y ella con esa sangre montó una fábrica de vino. Y ese es el vino que limpia ese. Entonces Jesús está viendo a los evangélicos. Galletica es lo que le dan a uno. Jesús dice, sano y salvo. No es la galletita que estás comiendo ni es hablando, sino que fe la has depositado en mí, que ese es mi cuerpo. Y si quieres lo masticas, si quieres no lo masticas. Si quieres hacer como los católicos que se lo ponen aquí en la lengua y empiezan hasta que se lo tragan. Eso no es problema. No es el pedacito de pan. Lo que te hace sano es ese momento. Agárrate de esa palabra. Por ti mi cuerpo es partido. Y por tus pecados mi sangre es derramada. Amén. Hermano, quiero que te pongas en el lugar preciso cuando participes de la cena. Y dice, porque el que lo come y lo bebe sin discernirlo, estás comiendo juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Judas. Porque se lo di a Judas. O no le dio el pan y no le dio la copa antes de irse. No se lo dio, se lo di a Judas. Y partí mi pan. Es más, le di el pan. Juan dice que le puso el pan en la mano. Le dijo, chamo, esto es mi cuerpo. Por ti es partido. ¿Y tú sabes qué hizo? ¿Qué hizo Judas con el cuerpo que Jesús le dio? Fue y lo entregó. Óigame lo que Juan nos revela. Juan nos revela que en el mismo momento en que Judas abrió la boca,
por el pan que entró Satanás. Ahora, ¿ustedes creen que es un diablito que se paró encima del pan? Que le untaron diablito underbu. O sea, ustedes que a mí me chamo, tengo el chico y no, a mí es con diablito porque Juan dice que me entró el diablito. No, lo que la Biblia quiere decir que cuando abrió su boca y comió, ¿sabes qué? Estaba en la carne, estaba comiendo un pan que para él no significaba nada. Hermano, ay, con lo que voy a decir, ¿a cuánto se les mete el diablo cuando comen la cena? Porque para ellos eso es un simple pan. Porque no han depositado su fe en que lo que están comiendo es el cuerpo del Señor que ha sido partido. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Ese es el contenido de mi mensaje. Pila, hermano, porque lo que no se hace con fe no agrada a Dios. Sin fe es imposible. Es imposible. A nosotros los evangélicos, cuando participamos del pan, andamos viendo si el pan está bueno, si está malo, si está duro, si no está duro, si tiene jamón, si tiene queso, si le echaron chigüi, si le echaron diablito. Necesito que te salgas del aposento alto y te vayas. Eso es lo que necesito. Que cuando participes del pan disciernas. Esta mañana cuando Dios me daba esta palabra, le decía, pero ¿por qué me das esta palabra hoy? ¿Por qué no me la diste un día que fuera a ministrar la Santa Cena? ¿Para qué? Esto es una palabra de fe, Andrés. El que la va a recibir y la va a creer, cuando venga la cena la va a aplicar y le va a servir. No es el pan, es la palabra. Es que él la partió, es que él lo partió, él lo dio y dijo, este es mi cuerpo. El que agarró el pan y empezó, pero no se parece. Le puso los ojos ¿a qué? Al pan. Y Jesús quiere que le pongamos los ojos a lo que él declaró. Esto es mi cuerpo. Es más, usted cierre los ojos y yo le diga, este es el cuerpo. Y cuando yo le meta eso, si eso le sabe a torta de chocolate que hace la hermana Miriam, no le pare. Diga, oye, pero esto es, si usted empieza, esto es torta, esto es arepa, esto no es pan. Oye, pues le está poniendo los ojos al pan. Es a la declaración, esto es mi cuerpo. Y si él lo dijo, es así. Amén. Póngase sobre su pie. Recibe esa revelación. Recibe esa revelación hoy, hermano. Es a la declaración de Jesús en lo que usted tiene que poner la fe. Su cuerpo ha sido partido para que usted viva sano. Y su sangre ha sido derramada para que usted sea salvo. Levanta tus manos, por favor, un momentico. Ya es tarde, hermano. 5 minutos los coordinadores. Que Lázaro no muriera, ya lo había hecho. ¿O no? Sí. ¿No podía también que ardía los ojos de los ciegos para hacer grano? Claro que lo hice. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. ¿Quién se lo dijo? Me dijo una persona una vez, pastor, pero Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿Sí? Y Marta le dijo, yo sé que todo lo que pidieras al Padre, Él te lo dará. Sí, sí. Entonces le dije, lo que pasa es que hay mucha gente que de labio honran al Señor, pero su corazón y su hecho están muy lejos de Él. Y aquí está la prueba. Señor, deja la piedra tranquila, ya hiede. Estaba convencidísima que lo iba a resucitar. Uy, qué fe tenía tan tremenda. Confiesa con tu boca, pero cree en tu corazón. ¿Sí o no? Yo sé que todo lo que pidas al Padre. Te voy a ver ahorita en el sepulcro, vamos a ver. Cuando la hora,
de que ella sabía que todo lo que él pidiera, Dios se lo iba a dar. Entonces Jesús dijo, quiten la piedra, y ella de una vez saltó y le dijo, Señor, ya tiene 4 días y se hiede. ¿Aló? ¿Cuántas Martas? Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, hiede, porque ya de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, tuvo que reprender. O sea, me vas a hacer tropiezo. Llego y me reclamas que si yo hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Sales corriendo, buscas a tu hermana viene una berriadera aquí, todo el mundo me hicieron así. Acabo de secarme las lágrimas, me dieron toallina, me limpié las lágrimas con sutil, mando a quitar la piedra y me vas a seguir reclamando. Y no te he dicho que si crees en la gloria de Dios, échate para allá, chica. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Y habiendo dicho esto, clamó a Lázaro. ¿Cómo estaba el cuerpo de Lázaro? Dígame.